Buenas tardes, esperamos unos minutos más a ver si se conecta alguien más y arrancamos. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora sí, vamos comenzando. De última, si se suma alguien más, después repetiremos algunas cuestiones. Bueno, primero, bienvenidas, Seminario de Litigación Penal. Mi nombre es Maximiliano Giudice. Yo soy uno de los docentes que los va a estar acompañando en este seminario. Yo arranqué en este seminario más o menos cursándolo hace un par de años, cuando estuve en la primera camada de que se formó el seminario. Luego ya como graduado empecé a colaborar con los profesores y hace un par de años que ya vengo dando clases acá en el seminario y también en la práctica penal. El seminario está a cargo del doctor Ricardo Favarotto, no sé si lo conocen, es un juez de cámara acá de la ciudad de Mar del Plata, actualmente a cargo de una de las comisiones de la práctica penal. Y con él también trabajamos, bueno, yo, los doctores Ezequiel Oneto, Santiago Inchausti y Juan Galarreta, que somos quienes nos vamos a ir alternando en algunas de las clases que vamos a ir teniendo cada jueves. Como ya, bueno, deben saber, las clases son los días jueves, una vez por semana, 18:30, 1 hora y cuarto, 1 hora 30, ahí se está conectando el doctor Galarreta, que es otro de los docentes. Bueno, y como primera cuestión, además de darle la bienvenida al seminario, la idea de hoy es hacer más que nada una charla introductoria, quizás no tanto de clase, de fondo de temas, sino comentarle un poco bien qué es lo que hacemos, cómo lo vamos trabajando a medida de la cursada, para que sepan con qué se van a encontrar, digamos, en estos 2 meses y medio que más o menos seguramente durará la cursada. El seminario de litigación penal, que fue creado hace un par de años, es un seminario relativamente nuevo en la facultad. Buenas, Juan, ¿cómo estás?
No te escuchamos. Bueno, no te vas de No, Ahí estás. ahí está. Hola a todos. Bueno, el doctor Juan Galarreta le decía uno Vamos. de los docentes que también está en el seminario. Bueno, le comentamos, es un seminario relativamente nuevo, que lo que buscamos en este seminario es trabajar una forma de ver el proceso penal, de llevar adelante el proceso penal, principalmente el juicio oral, pero como vamos a ver, muchas de las cosas que trabajemos no se aplican solamente al juicio oral, sino también se aplican a etapas previas del proceso penal. Y también hoy en día hay una corriente más novedosa que cuestiones que vamos a trabajar de la litigación se aplican a otras ramas del derecho. Si bien nosotros, como este seminario es un seminario de litigación penal, nos vamos a centrar en lo que es casos penales y vamos a trabajar con un sistema de casos que ya les vamos a ir comentando, sepan, para que lo sepan, que estas cosas que vamos a trabajar, como es la forma de interrogar a los testigos, la forma de preparar los casos, hoy en día se está aplicando en otras ramas del derecho e incluso ya se han sancionado leyes de juicio por jurados civiles en algunas partes del país. Como para que tengan una idea de qué es lo que abarca. No sé si algunos han tenido la posibilidad de ver juicios orales en alguna materia o en su trabajo. Bueno, cuando vayan a ver algún juicio oral, sea por alguna materia, por trabajo, por gusto, lo que quieran, quizás, a menos que tengan suerte, van a advertir que lo que pasa en los juicios orales no es, y Juan lo sabrá por experiencia propia, no es muy parecido a lo que hacemos nosotros o a lo que intentamos hacer nosotros acá. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos apuntando a una forma del proceso, a lo que es el proceso adversarial acusatorio, como ya sabrán, digamos, por ahí podemos hacer una idea del proceso penal desde sus inicios en el proceso inquisitivo, después avanzando hacia lo que era el proceso mixto, inquisitivo atenuado, luego ya mucho más en la actualidad el proceso acusatorio. Ya un pasito más vamos con lo que es el proceso acusatorio ya adversarial, que es puramente en lo que nos vamos a centrar nosotros. Viene un proceso de partes, de contradicción de partes, con un juez completamente neutro y apartado de esa interacción que se dé sobre las partes. Pero les decía, cuando ustedes vayan a ver un juicio, quizás no van a ver esto. ¿Por qué? Porque en la práctica judicial, y por ahí Juan, si vos querés aportar algo que has visto en tus juicios que has tenido, en la práctica judicial están más acostumbrados a trabajar con formas un poco más antiguas que vienen ya de la experiencia y de la forma de llevar adelante los procesos de otra manera. Nosotros el seminario lo vamos a cursar de manera virtual, va a culminar con un juicio oral, posiblemente por jurados. Todavía no sabemos si eso va a ser presencial o no, eso se verá más cerca de la fecha en que se haga. Pero entre esas cosas que nosotros vamos a ir trabajando para poder llegar preparados para enfrentarnos a un jurado y trabajar con un jurado, vamos a ver cómo tenemos que interrogar a los testigos, cómo hablar, cómo pararnos en caso de que sea presencial, cómo acercarnos, cómo utilizar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para convencer y para persuadir. Y eso es lo quizás hoy en día, salvo en los juicios por jurado, que el juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires ha traído un aire fresco en ese aspecto, no se da en la mayoría de los juicios orales. En los juicios orales generalmente se lee mucho. Nosotros acá ya lo van a escuchar al doctor Favaroto. El doctor Favaroto no va a querer que lean nada, va a preferir, y nosotros también vamos a preferir, que nos equivoquemos. Esta forma de práctica con la que tenemos en el seminario es mucho prueba y error, y por ahí podemos preferir equivocarnos alguna vez antes que estar leyendo y trabajar con algo preparado, leído, que se nota, por más que estemos de manera virtual que lo hacen. Pero en la práctica diaria se lee mucho. En la práctica diaria muchas veces no se prepara el caso debidamente antes de llegar al juicio y se prepara el caso en el juicio directamente. En práctica diaria muchas veces los fiscales o los defensores no saben lo que va a decir el testigo y se enteran sorpresas en el medio del juicio, cosas que vamos a ver cómo nosotros neutralizarlas y trabajarlas. Muy difícilmente vean que alguien se pare, que alguien se acerque al tribunal, que alguien utilice las manos para hablar. Son todos elementos que tienen que ver con la persuasión, con el convencimiento, que están pensados en este tipo de sistema. Por ahí
quizás lo más parecido a lo que intentamos nosotros trabajar es lo que ven generalmente en las películas yanquis, con los jurados, los jueces, las preguntas, las contrainterrogatorios. Bueno, más o menos, así a modo, para decirlo, a modo película, es donde vamos a ir trabajando. Así que alguno de ustedes va a terminar siendo el abogado del diablo, va a terminar siendo alguno de estos clásicos. Vamos a ver quién lo logra, quiénes podemos llegar a ese nivel. Pero bueno, más allá de eso, esta primera advertencia que les queríamos hacer, quizás mañana van a un juicio y no van a ver esto, definitivamente. Pero estamos seguros, si esto se está dando y hay unos grandes procesos de reforma que se vienen dando en Latinoamérica hace mucho tiempo y en el país actualmente también muy fuertes, que es hacia este sistema adversarial, hacia donde está yendo el proceso penal. Entonces, con este seminario también lo que buscamos es eso, es prepararnos para lo que viene, no tanto para lo que está ahora, que quizás ya está de pasada, ya se está yendo, y prepararnos para los próximos juicios y las próximas formas de llevar adelante un proceso penal. Y en esa como primera aclaración general, por si después dicen, che, bueno, lo que estoy viendo en el seminario, lo que estamos aprendiendo en el seminario no tiene nada que ver con lo que pasa en el día a día. Bueno, puede pasar, pero sepan que esto va a ir cambiando y va a ir yendo hacia ese lugar. Bien, esto como primera aclaración general. Otra cuestión, el modo de trabajo del seminario. Nosotros generalmente intentamos hacer que sea lo más práctico posible. Y en esto de la idea de que sea práctico, sepan que muchas veces el trabajo completo de una clase va a ser el de ustedes. No va a ser nosotros, escucharnos a nosotros, sino va a ser ustedes haciendo, ustedes interrogando, ustedes haciendo alegatos, etcétera, todas las técnicas que vamos a ir trabajando. Intentamos intercalarlo de alguna manera que sea lo más amena posible. Quizás hacemos alguna clase teórica dando un tema, completamente teórica. A la siguiente semana trabajamos con práctica de ese tema. De acuerdo a los tiempos que tengamos en cronograma, podemos hacer una o dos prácticas del tema. Después volveremos a una clase teórica con un tema nuevo. Y en las clases prácticas vamos a ir acumulando cada uno de los temas que vamos viendo. Por ejemplo, si en la clase de la semana que viene todavía no sabemos bien qué vamos a hacer, pero vemos alegato de apertura, en la siguiente clase vamos a hacer práctica de eso. Ya en la próxima entramos con interrogatorios teórico, y en la siguiente clase práctica vamos a sumar alegatos de apertura e interrogatorio. Y así vamos a ir acumulando, vamos a ir repitiendo, porque en la repetición esto es, como les decía, prueba y error, repetición. Vamos a ir preparándonos para llegar lo mejor preparados posibles a este juicio por jurados que se haga al final de la cruzada. Trabajamos con un sistema de casos, a veces trabajamos algunos temas concretos con casos cortitos, 1 o 2 hojas, y ya por ahí avanzando un poco la cruzada, ya vamos a entrar a trabajar con lo que es el caso que nosotros vamos a hacer en el juicio oral, para que a medida de la cruzada también ya lo vayan preparando, y no tengan que 1 semana, 2 semanas antes ponerse a preparar el caso, sino que lo van a ir preparando en el día a día de la cruzada. Estos casos se los vamos a dar nosotros, después vamos a darle las reglas con las cuales manejamos los casos. Generalmente las básicas es que el caso dice lo que el caso dice, y lo que se puede interpretar razonablemente del caso. No podemos inventar, si no hay una pericia, no hay una pericia, cada parte juega con las herramientas que le tocan. Porque también otra de las cosas con las que pretendemos trabajar e inculcar en este seminario es la buena fe en el litigio, que eso le va a servir para la práctica penal, para la práctica civil, para ejercer la abogacía, de cualquier rama, digamos. Y en estos temas, por ejemplo, en esto de los casos, quizás cuando estemos cerca del juicio a las partes le damos a dar la posibilidad entre ustedes de discutir la prueba, y lo van a definir ustedes, y en caso de que haya algún inconveniente recién van a venir a nosotros, pero en eso le damos bastante libertad, para que vayan también trabajando estas cuestiones, porque este juicio oral y este sistema que nosotros trabajamos se basa en eso, en la buena fe de los litigantes, en el fair play, como lo conocen los estadounidenses, en el fair trial, el juicio justo, donde las dos partes sean justas en llevar adelante sus posiciones y que sean resueltas por un tercero imparcial, que sería un jurado. Quiero pensar a ver alguna otra cuestión que tenía que comentar.
Bueno, estamos analizando, esto es un adelanto que se los comento, pero todavía no está decidido. De acuerdo a la cantidad de cursantes que seamos, quizás cuando estemos llegando al juicio final se haga una conjunción con otra cátedra que hay de litigación, y de acuerdo a los que seamos, porque eso va a depender de la cantidad de cursantes que seamos de aquí en adelante. Si somos pocos cursantes, todos los cursantes del seminario van a conformar un grupo, y los chicos de la otra cátedra de litigación van a conformar otro grupo, y el juicio se va a hacer entre las dos cátedras, digamos. Si nosotros llegamos a hacer mayor cantidad de cursantes, por ahí vamos a tener que hacer un juicio estrictamente entre nosotros. Pero bueno, esas son, como para que les comento, ideas cómo puede llegar a desarrollarse de acá a futuro. Son cosas que las vamos a ir viendo de acá en adelante. Estoy pensando a ver si se me... Bueno, la temática sobre la que trabajamos, cómo es lo que trabajamos. Principalmente, como les decía, nosotros nos centramos en lo que es en la parte del juicio oral, lo que es la litigación en juicio oral. Más allá de que, como les decía, se puede aplicar en otras estancias del proceso. Para eso, ¿qué vamos a trabajar? Una de las primeras cuestiones que vamos a trabajar es lo que se conoce como la teoría del caso. Cómo conformar nuestro caso, cómo analizar nuestro caso, cómo dividir nuestros hechos, nuestra prueba y nuestras calificaciones o proposiciones jurídicas. Eso va a ser la primera cuestión sobre la que vamos a hablar seguramente la semana que viene. Les vamos a pasar el material. Nosotros trabajamos con un manual base, el manual de Baitelman y Duche, son dos chilenos. El manual lo van a ver, es un manual grande, pero bueno, más o menos, sí, no es tan grande, pero la primera parte del manual, para que no se asusten, sepan que tiene que ver con las reformas del Código Procesal chileno, que nosotros no las utilizamos para lo que es la litigación. Si les interesa, pueden leerlas, eso nunca va a estar de más, pero el Código Procesal chileno fue uno de los pioneros en Latinoamérica en estos aspectos. Entonces hacen primero todo un análisis de lo que es las reformas procesales chilenas, y a la segunda parte del manual, que es la que nos interesa y que nosotros le vamos a ir marcando los capítulos que vamos a ir trabajando cada clase, es donde se trabajan expresamente las técnicas de litigación. Nosotros cada clase le vamos a ir marcando, bueno, la semana que viene vamos a ver tal tema de tal capítulo, para que le peguen una leída para poder aprovechar mejor la clase. Como decía, primer tema fundamental, la teoría del caso, que es un tema que los va a atravesar en todo lo demás que veamos. Como ya van a ver, la teoría del caso va a influir en todas las técnicas de litigación que ustedes lleven a cabo, sean los interrogatorios, sean las objeciones, sean los alegatos, en cualquier tipo, en la incorporación de prueba, en cualquier tipo de decisión que ustedes tomen en el juicio oral, va a estar influida por su teoría del caso. Entonces va a ser este el primer tema que vamos a trabajar, primer gran tema, pero que lo vamos siempre a retomar cada vez que trabajemos una cuestión nueva por esta cuestión. Luego, y siguiendo el orden del juicio oral, para que tengan una idea más que nada de los temas que vamos a ver, vamos a trabajar lo que les comentaba, los alegatos de apertura, las presentaciones iniciales de las partes, la primera impresión que le deben causar al jurado, cómo exponer su caso, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer en esos momentos. Luego vamos a trabajar ya con lo que es interrogatorio de testigos. Los interrogatorios de testigos incluye tanto el examen directo. Esto yo les voy comentando los términos para que ya se vayan familiarizando con los términos que vamos a utilizar de acá en adelante. El examen directo, que es el interrogatorio de los testigos propios. Ya en el proceso acusatorio adversarial, la prueba es de las partes, la prueba deja de ser del tribunal, cada parte trae su prueba, y cada parte decide cómo trabajar su prueba. Esa decisión de cómo trabajar su prueba implica el orden en los que le va a interrogar, de qué manera, cómo quiere hacer ese interrogatorio, cuánto tiempo le puede llegar a llevar, etcétera, etcétera. Entonces, el examen directo es la forma en la cual nosotros vamos a interrogar a nuestros testigos, que tiene determinadas reglas y determinadas formas, más que formalidades, que nos permiten resultar ser más convictivos en ese testimonio. Después vamos a ver lo que es contraexamen, que el contraexamen es el interrogatorio de los testigos de la contraparte, que tiene una formalidad completamente distinta, como vamos a ver. Dentro de los interrogatorios también entra lo que es el juego de las objeciones, los límites a la posibilidad de interrogar de una parte o no, cuándo podemos oponernos, cuándo no, de qué manera lo hacemos. El uso de las declaraciones previas,
como deben saber, en el juicio oral, toda la prueba se produce en el juicio. Y las declaraciones anteriores no se utilizan. Lo que pasó, el papel, ya deja de servir, salvo para determinadas cuestiones. Una de esas va a ser el uso de declaraciones previas, tanto con nuestros testigos como los testigos de la contraparte, que vamos a ver cómo es que se utiliza. Vamos a trabajar sobre cómo incorporar la evidencia, la prueba, un arma, un documento, un papel, todo lo que sea prueba, cómo es la forma en que tenemos que incorporarlo, cómo decidimos qué incorporar y qué no, y en qué momento nos conviene hacerlo, las técnicas que hay para trabajar. Vamos a ver la diferencia que existe entre interrogar a un testigo e interrogar a un perito, ya sea propio o ajeno, y todo lo que ello implica, lo que es las facultades que tiene un perito que van más allá de un testigo, y cómo nosotros como litigantes, ya sea fiscales, defensores, acusación, defensa, tenemos que encarar esa situación. Y por último también, si no me equivoco, no sé si me está faltando algún tema, si no, Juan, avísame, ya vamos a trabajar lo que son los alegatos de clausura. Esto es la finalización del juicio, la merituación de la pena, de la prueba, perdón, y la conclusión de todo ese juicio oral que nosotros desarrollamos. Todos estos temas, ahora parece mucho, lo vamos a ir viendo de tiempo, semana a semana, para llegar de esta forma preparados a lo que es el juicio oral. Si llegamos a tener tiempo, algún tiempo de más, alguna clase de sobra, quizás trabajemos un poco lo que es el juicio por jurados, concretamente, la audiencia de selección de jurados, quizás podamos trabajar, quizás podamos trabajar alguna audiencia previa, eso lo veré seguramente Juan más adelante, de acuerdo al cronograma, si no me equivoco, para que vean también todas las posibilidades que tenemos con la litigación. Así que más o menos, bueno, de eso trata el seminario, eso es lo que vamos a ir trabajando clase a clase. Como les decía, seguramente nos dividamos en grupos para el trabajo. Esos grupos van a ir alternándose también para que vayan haciendo diferentes cuestiones, de diferentes posiciones. No siempre es bueno defender la posición con la que estamos de acuerdo, a veces sirve defender la posición contraria para trabajar la manera de argumentar. Y principalmente lo que pretendemos es la práctica del día a día, la práctica de ustedes. Y sí, lo que a veces por ahí insistimos es que para, sobre todo las prácticas, vengan preparados con el tema para poder sacarle provecho a esa práctica. Digamos, para la práctica es lo que va a tratar, y eso también lo vamos a ir trabajando. La idea es que participen todos, que de ser posible que en cada clase todos hablen por lo menos una vez, que si alguien tiene, a todos nos pasaba, a mí me pasaba también mucho, miedo a hablar al principio en una clase o algo, bueno, ir perdiendo esa cuestión, ir soltándonos, porque ahora estamos en una clase, somos 6, 7 compañeros, quizás algún día estemos hablando a un jurado de 12 personas, 18 personas, más el público que haya, más las partes, entonces vamos a aprender a soltarnos, a hablar en público, a desenvolvernos mejor, y si nos tenemos que equivocar, mejor equivocarnos acá, estamos entre nosotros, que no hay ningún problema y no hay ninguna, digamos, consecuencia en la equivocación. El trabajo, lo que lo valoramos nosotros, generalmente es el trabajo clase a clase, las prácticas, como le sacamos. No tanto, no principalmente, digamos, no es lo más importante si lo hacen bien o mal, sino cómo vamos progresando, cómo trabajamos. Y el juicio final, si bien es un acto importante, también es más como un acto de conclusión. No depende del juicio final, si van a tener un 6, van a tener un 7, van a tener un 8, no depende de eso. Digamos, eso depende del trabajo diario, y en el juicio pueden pasar un montón de cosas que tampoco dependen de ustedes, que dependen del caso, que dependen de los jurados, que dependen de la organización del momento. Entonces, la evaluación que nosotros hacemos es más del día a día, más que de un juicio, un momento determinado. Bien. Juan, no sé si algo más para agregar, una cuestión que se te ocurra. No, abarcaste todo muy preciso, creo que bastante claro. Por ahí a los chicos, si tienen alguna duda, solo reforzar de lo que vos dijiste, que
y que eso es lo que le puede causar algún tipo de sorpresa, la dicotomía entre lo que ustedes aprenden a través del seminario con la realidad de los juicios orales. Lo que hay que tener en cuenta es que es un nuevo paradigma, o sea, un nuevo paradigma que se vincula a su vez con la posibilidad de mejorar la administración de justicia. Ustedes van a ver, cuando presencian juicios orales, ahora hay alguna dificultad por el tema de la pandemia para poder hacerlo, pero van a ver que son recursos materiales y humanos muy mal utilizados. Y lo que justamente viene a contribuir este nuevo paradigma, estas nuevas prácticas, que tiene un punto de inflexión fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires con la introducción del juicio por jurado, porque es a partir del capítulo de juicio por jurado que se empieza a mencionar, por ejemplo, las preguntas subjetivas, que tienen que ver con la posibilidad del interrogatorio, del contrainterrogatoria, de qué forma debemos hacerlo. Pero digo que todas estas técnicas, si bien atraviesan nuestro código procesal a partir de esa novedad, el problema principal lo tenemos en la cultura de los operadores del sistema. Como bien dijo Maxi, veníamos de otros sistemas donde había una preponderancia de intervención por parte de quien preside el juicio, que es el juez, alejado del sistema adversarial, es decir, donde la preponderancia la tienen las partes, son las que tienen que aportar la información, e información de calidad a partir de estas nuevas técnicas, que es lo que ha acreditado justamente esta nueva forma de hacer los juicios orales. Maxi mencionó algo también importante, no solamente los juicios orales, que es la última, no es la última etapa, porque después viene la etapa de ejecución o cumplimiento de la sentencia, pero esto es importante también con relación a las audiencias previas, es decir, durante la investigación penal preparativa nosotros vamos a tener varias audiencias, donde se define la libertad en relación a la posibilidad de imposición de una medida cautelar, como es la prisión preventiva, la audiencia intermedia, donde se resuelve el paso o no a la etapa del juicio, la audiencia preliminar, es decir, donde las partes tienen que fijar cuál es el material que han de utilizar como prueba durante el juicio oral, que es trascendente. Y esto digo que es trascendente y que tiene que ver con que nosotros podamos ofrecer un mejor servicio público, como es el de la Administración de Justicia, porque nosotros en la audiencia preliminar seguramente entre las partes vamos a decir, bueno, este hecho está probado. Bueno, ¿y para qué vamos a producir pruebas respecto a este hecho? Fíjense que si eso lo resolvemos en una audiencia preliminar, no en el momento de realizar el juicio, ¿cuánto nos ahorramos en tiempo, en discusiones y en debate? Bueno, eso lo podemos hacer en la audiencia preliminar. Antes no existía en el Código Procesal Penal, en la provincia de Buenos Aires, a eso me refiero. Luego, reforma mediante, se estableció la posibilidad de que las partes acuerden los hechos, sobre hechos no controvertidos, y esto, bueno, hace a la mejor administración de justicia en tiempo, en recursos, en debates y en discusiones. Y además que nosotros nos enfoquemos como operadores, ustedes van a ser los futuros operadores, de defensores, fiscales, como jueces, como magistrados, y digo que enfoquemos en el punto central, que es el conflicto que subyace, cualquiera sea el proceso. Entonces, es un proceso civil, de familia, penal, nosotros vamos a manejarnos en lo que tiene que ver con el proceso penal. Subyace un conflicto y nosotros tenemos que tratar de superarlo. Si es que no podemos superarlo antes del juicio, bueno, va a ser en el juicio a partir de la prueba que podamos producir para sostener cada uno su hipótesis, la contradicción y el control de la contraparte, y luego la decisión definitiva del juez profesional o los jueces legos, que son los ciudadanos convocados a partir de este nuevo sistema de juicio en diciembre del 2013. Vuelvo a decir, esto es importante, que modifiquemos la forma en cómo administramos justicia. Y esto tiene que ver con lo que mencionó Maxi al principio. También mencionó Maxi que esto es trascendente
porque hoy, no solo porque cada vez están avanzando más los proyectos de modificación de los códigos procesales civiles, incorporando justamente todas estas técnicas o esta forma de llevar a cabo el proceso. Les digo la verdad que me costaba pensar que hubiera oralidad en los juicios civiles, en los procesos civiles. Sin embargo, hoy por hoy se está resolviendo en los procesos civiles los casos a través de audiencias donde las partes ofrecen la prueba, se produce la prueba y después resuelve el juez. Juicios que por ahí tardaban 3, 4, 5 años, hoy se resuelven en meses, en el ámbito civil y en la provincia de Buenos Aires. Hay un anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil, no va a ser Código Procesal Civil, sino va a ser Código Procesal de familia, civil, comercial, y donde precisamente se va a incorporar también con mucho más peso el tema de la oralidad. Respecto después de la descripción, digo, este nuevo paradigma es que, además, que las partes asuman la responsabilidad. En el anterior sistema es como que nos recostábamos sobre la complementación que podía hacer el juez, y el juez a su vez asumía esto, complementando la prueba de las partes, no solo ordenando la producción, sino también a través de una intervención casi partiva durante el juicio, con lo cual se está afectando o se afectaba uno de los pilares fundamentales del juicio, que es la imparcialidad del juez. Entonces, a lo que aspiramos es precisamente que mantener la imparcialidad del juez. Fíjense en el juicio por jurado, y este es el signo, y que también tiene que prevalecer definitivamente, aunque hay mucha resistencia de tipo cultural en los juicios ante el juez profesional, hay que decirlo, es más del 90% de las causas que se resuelven en juicio oral. Con relación a la responsabilidad de las partes, es que pueden aportar la información sin que el juez pueda preguntar. En el juicio por jurado no lo puede hacer el juez que preside, menos aún lo puede hacer los jurados legos, más allá de que por ahí alguna duda, alguna inquietud se genera, luego lo resolverán en la deliberación final, en la interconsulta entre los jueces legos, pero en el juez profesional la deformación ha llegado al punto, por ejemplo, que se han anulado sentencias. Les cuento un caso concreto donde un juez profesional hizo más de 40 preguntas y la defensa, con mucho acierto, le pidió que por favor dejara sentado todas y cada una de las preguntas que hacía. El juez se molestó por esto, pero no tuvo más que responder al requerimiento, y luego cuando arribó en las instancias superiores le nulificaron el juicio porque decían que indudablemente el juez no era imparcial. Hacía preguntas que no significaban aclarar alguna otra pregunta de las partes, sino directamente intervenir, y no porque el juez lo haga pensando que lo está haciendo en función de una u otra parte, sino porque muchas veces va configurando el voto, la decisión, y va buscando elementos que no le aportan las partes. Pero esto se va de bruces con la idea del juicio, la posibilidad de hacer un juicio ante un juez, ante un tercero imparcial, y este nuevo paradigma es el que nos va a permitir superar esto definitivamente. Pero reitero, es una cuestión cultural, ustedes son los que van a llevar esta idea. Nosotros trabajamos con operadores del sistema, fue más que positivo, no puedo dejar de reconocer que a veces hay límites materiales, pero creo que esta idea fuerza es la que nosotros tenemos de la que tenemos que impregnar los juicios orales para hacer juicios mucho más eficientes en el sentido de tiempos, recursos, personal, y además de calidad del juicio. O sea, procurar brindarle al juez la información que necesita como para que ascriba la hipótesis que sostenemos nosotros, trátese de la defensa o de la fiscalía.
hay algo que describió Maxi por ahí que es constatable. A veces me convocan a los juicios, tengo que integrar el tribunal, y es esto de la excursión de pesca. Esto también es pilar fundamental de este nuevo paradigma. Que nosotros vamos a juicio sin saber lo que vamos a obtener de los testigos que hemos ofrecido. Bueno, este es un error garrafal, porque es totalmente aleatorio. Bueno, el nuevo paradigma nos dice que nosotros tenemos que preparar el juicio, y preparar el juicio significa que vamos a entrevistarnos con los testigos que nosotros ofrecemos a los fines del juicio, no con la idea de que mientan, porque uno siempre lo asocia, dice, si vos lo entrevistaste, si vos lo entrevistás antes, seguramente vas a influir en lo que va a decir. No, no, no. La entrevista es a efecto de saber qué información porta ese testigo, como para poder después desarrollar yo mi actividad, obtener esa información y brindársela al juez para que decida en definitiva. Entonces, estos es como un principio fundamental, que nosotros al juicio tenemos que ir sabiendo lo que los testigos van a decir. Y vamos a trabajar en función de nuestra teoría del caso y de la información que vamos a poder brindarle al juez para respaldar nuestra teoría del caso, la versión o el relato que nosotros entendemos y sostenemos en el juicio. Por eso creo que es muy importante, y que este cambio cultural lo vamos a obtener a partir de ustedes y a partir de ámbitos académicos como el de la Facultad de Derecho. Digo, esto está extendido en todo el país. Quiero contarles que el tema de la litigación hoy se ha incorporado como parte de la currícula, esto primero como seminario, ahora es una materia. El nuevo plan de estudio de la Facultad de Derecho se llama Taller de Litigación. Esto se reproduce en todas las universidades del país, y creo que esto es sumamente bueno para la salud de la administración de justicia. Así que quería completar un poco lo que dijo Maxi. Y agregar respecto a lo que son las actividades que mencionó lo de las películas norteamericanas. Tenemos un banco de datos, Maxi tiene un banco de datos de películas o fragmentos de películas norteamericanas, donde nosotros vamos a poder apreciar y vamos a poder aprender todas estas técnicas. Y algo que les digo que no al principio les va a costar un poco, les va a crear alguna frustración, pero como describía Maxi, con el correr del tiempo y las prácticas, ustedes mismos se van a sorprender de las habilidades que adquieren naturalmente. Yo, el símil de lo que les acabo de decir, tengo un hijo pequeño de 3 años y uno va viendo cómo adquiere habilidades, y yo hago el parangón con ustedes, con los alumnos de la facultad. Al final ustedes se sorprenden, cuando hablan frente al público, con qué seguridad, la forma en que hacen los interrogatorios, para satisfacción nuestra desde ya, porque algún fruto rindió el tiempo que invertimos en esta propuesta. Pero creo que ustedes van a ser los principales sorprendidos y tener la satisfacción de poder manejar esto, que, vuelvo a decirle, más temprano que tarde se va a imponer. No dejo de reconocer Chile, como dijo Maxi, que es el paradigma. Bateman y Duce, quiero aclarar, todas esas técnicas no las aprendieron en Chile. Les quiero aclarar que cuando se instrumentó el sistema adversarial acusatorio que mencionaba Maxi, yo conocía el sistema chileno, yo era fiscal en Tierra del Fuego e interactuábamos con los chilenos. No existía la fiscalía en Chile. Ustedes me preguntan, ¿pero cómo? ¿Y quién llevaba la acusación? El juez. El juez era juez y fiscal. No existía la fiscalía. Era una cosa increíble. O sea, estaban en el extremo total del sistema inquisitivo. Bueno, pegaron un salto de 180 grados, y gracias a autores como Bateman y Duce, que trabajaron durante años en los Estados Unidos y fueron los que transfirieron esa masa de conocimiento para poder modificar el sistema chileno. Bueno, era eso. Ya si
alguna duda que tengan. Lo otro tengo que pasar puede ser, doctor, ¿qué dice un chivo? Lo que ¿Puedo pasar quiera. un chivo? Bueno, no, el chivo tiene que ver que entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre se va a hacer el concurso nacional universitario de litigación penal. La Facultad de Derecho ya está inscripta, ya hay compañeros de ustedes que han pasado por el seminario como para integrar el equipo. Nosotros necesitamos integrar el equipo, así que más que un chivo es una invitación. Posiblemente transcurrido o avanzada los tiempos del cuatrimestre, voy a reiterar la invitación. Por ahí es un trabajo en paralelo. Además, el seminario vamos a reforzarlo porque seguramente nos vamos a reunir aparte con el equipo, pero les dejo la invitación, la posibilidad de que puedan integrar el equipo. En esta oportunidad, antes se hacía pura y exclusivamente con relación a los juicios orales. Se hacía, o sea, todo tenía que ver con técnicas vinculadas a los juicios orales. En esta oportunidad no van a ser los juicios orales. Por eso bien dijo Maxi, que si bien lo central es el juicio oral en el seminario, también vamos a deslizar o vamos a tratar algunas características de las audiencias previas. Y en este caso, el concurso se está referido a las audiencias que se desarrollan durante la investigación penal preparatoria. La imputación del hecho, audiencia de imputación, la audiencia de resolución de la libertad en virtud de la detención del pedido de excarcelación. Y bueno, eso es lo que quería dejar la invitación, si luego ustedes tienen interés. Ya hay 2 compañeros, pero vamos a ir integrando para poder hacer el equipo. Y lo que tiene interesante es que todos estos concursos tenían un sesgo muy competitivo, que es la competencia motiva, pero en esta oportunidad, más que competencia, es de intercambio entre los equipos, de aprendizaje, intercambio entre los equipos. No digo que no hay, subyace el tema de la competencia, pero nos saca el peso que tengo que salir primero, tengo que buscar la mejor ubicación, cosa que nosotros hemos vivido y pasado con Maxi, con los equipos de la Facultad de Derecho. A veces con mejor o menos suerte, pero bueno, el intento entuvo. Lo importante es que es el aprendizaje, y creo que este es el sentido central de estos concursos, y es lo que incorpora definitivamente quienes organizan el próximo, que se hace entre el 31 de octubre, vuelvo a decir, y el 5 de noviembre. Así que dejo la invitación y después vamos viendo con el avance del seminario. Bueno, eso. No sé si alguna duda. Bueno, alguna duda, alguna consulta, no sé si, bueno, el tema, por si alguien tiene la duda, el tema de la condicionalidad, no sé si alguien está en esas condiciones o no, siempre lo aclaramos por las dudas. Lo que exige, ya esto viene, es una exigencia del doctor Favarotto, ya se ha hablado del tema y ya nosotros no podemos hacer mucho. Lo que exige el doctor Favarotto es por lo menos tener aprobado procesal penal para poder cursar el seminario, por el tema de justamente los temas que trabajamos. Nosotros necesitamos, para poder avanzar en el seminario, que tengan la base de procesal penal para no estar volviendo a tratar temas que ya damos por sabidos. Proceso acusatorio, proceso inquisitivo, roles del fiscal, defensor, juez, todas esas cuestiones nosotros las vamos a dar por conocidas, porque justamente acá lo que buscamos más que la teoría es la práctica. La teoría viene de la mano de procesal penal, después en la práctica penal se profundiza bastante, pero acá en el seminario es una práctica específica en lo que es técnicas de litigación y juicio oral, digamos. Entonces, ese es el único requisito que nosotros solicitamos. Luego, con el tema de las notas, si alguno de ahora está en condicional, una vez que ustedes estén en condiciones justamente de pasar la nota, cuando tengan las correlativas que les falta todo, en el cuatrimestre que se vayan a anotar, siempre les pedimos que me avisen a mí, al principio del cuatrimestre y al final del cuatrimestre me lo recuerden.
mirá, yo cursé en tal cuatrimestre, me anoté para que me pasen la nota, y yo ahí después lo revisamos en el sistema y les pasamos la nota, eso no hay problema. No, tampoco tenemos un tiempo de guardado de la nota, no es que es un solo cuatrimestre, 2 cuatrimestres, nosotros tenemos nuestra base de datos para cuando ustedes estén en condiciones, nosotros ahí en eso no hay ningún problema. Maxi, Sí, justo eso, yo hice el seminario 1 el año sí, pasado. Ahora me sí, anoté por sistema en el seminario 1 para que me pasen la nota y bueno, estoy por llegar a perfecto. curso al 2. Listo, perfecto, entonces ya ahora me lo dejo anotado para cuando estemos Después no sé cómo cerrando el es, si es cuatrimestre. en verano o el otro Sí, cuatri. esa es otra cuestión. Nosotros generalmente en verano, por si alguno llega a estar en condiciones, Dale. abrimos el seminario al solo efecto de pasar notas. Ah, Es decir, no buenísimo, hay una mejor. cursada del seminario, pero administrativamente, si alguien llega a estar justo en verano en condiciones de que le pasemos la nota en caso de que esté cursando condicional, todos los años intentamos hacerlo. Veremos este año cómo se da, pero generalmente, por lo menos en los últimos 3 años, hemos hecho todos los veranos la apertura, que eso después averigüen bien, Sí, sí, lo hace el SET, creo que no es por el sistema, no sé bien cómo es la forma, pero bueno, eso les dejo, existe la posibilidad de que así sea por si alguien necesita la nota un poco más rápido, perfecto. si se está cerca de Gracias. recibir. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Sí, ¿utilizan el campus o no? El tema del campus, el problema del campus es que como algunos, supongo que algunos de ustedes, no sé, después me dirán bien, no trabajan, no están de manera condicional. Creo que al estar de condicional el campus no los acepta, no sé cómo será ahora, antes teníamos ese problema. Lo que vamos a hacer, yo ahora les voy a dejar mi mail, les voy a pedir que me escriban un correo electrónico y un número de teléfono, vamos a armar un grupo de WhatsApp y nosotros a través de ahí le vamos a estar mandando todo el material, ya sea el libro de Walter Duce y los casos con los que vayamos a trabajar. El campus lo vamos a utilizar, pero no va a ser la principal fuente de comunicación. Digamos, algunas Claro, cosas en el campus las vamos a dejar. Sí, no, yo porque en el campus no figuro, todo lo claro, contrario. bueno, justamente por ese problema, ¿ves? O sea, estoy inscripto, pero no anda el campus, no sé por qué. Como hemos tenido problemas en ese sentido, intentamos llevar adelante una forma de comunicación más directa. Por eso les voy a dejar acá en el chat para que se anoten mi mail. Después cuando puedan me escriben, me dicen bien. Por favor, escríbanme su nombre con DNI, si están cursando de manera condicional o no, o se anotaron a través del SUI, en qué seminario, sea 1 o 2, y el teléfono para que yo después pueda conformar el grupo de WhatsApp y les podamos compartir el material y cualquier novedad que haya de la cursada. Bueno, la idea de hoy era más que nada hacer más que una clase, una presentación introductoria de lo que es el seminario, de cómo vamos a trabajar. Ahí creo que ahí les mandé el mail. Si llegan a tener un compañero, una compañera, algún conocido que le interese participar en el seminario, hasta la próxima clase no hay problema en que se sumen, porque como todavía no empezamos con lo que es los temas, no habría ningún problema. Ya una vez que empecemos a avanzar en la temática, como les explicaba al principio, todo el trabajo es acumulativo, entonces no podemos volver para atrás a volver a explicar nuevos temas. Entonces, si conocen de alguna persona que se quiera llegar a sumar, hasta la próxima clase no habría ningún inconveniente. Y si no, bueno, trabajaremos con los que seamos y según la cantidad veremos esta cuestión que decía, si al final de la cursada se unificará con la otra materia o no. Después, la cuestión Sí, de si va a ser presencial o no, más adelante se sí. va a ver o no. Sí, no sé, esa es bueno, algunos digamos, no están en condiciones de ir presencial, no sé, porque ahora hay una cuestión de exclusión, no sé bien cómo se maneja el centro estudiante, la facultad con ese tema, Sí, creo que había pero un formulario para presentar a principio cuatrimestre, bien, sí, pero no sé. por eso también va a depender, o sea, de cómo esté la situación en ese momento, tanto la situación de la facultad, situación sanitaria, el juicio para nosotros, por más que no sea la forma de evaluar directamente, es como si fuera el parcial de la materia. Y tengo entendido, por lo que me informaron de la facultad, que los parciales está habilitada la presencialidad. Entonces, existiría esa posibilidad. Va a depender de un montón de cosas que tienen que ver también si se va a hacer por jurados, hay que ver si puede entrar un jurado a la facultad. Si se va a unificar con la otra cátedra, hay que ver también ponernos en
en coordinación con la otra cátedra, a ver cómo lo vamos a hacer. Digamos, es algo que no se los podemos asegurar hoy, 16 de septiembre, va a ser presencial o no. Si me preguntan a mí, creo que la idea de la cátedra, de ser posible, y porque va a ser una experiencia, digamos, mejor para ustedes como litigantes, para nosotros evaluando y viendo la situación, lo haríamos presencial, en caso de que se pueda. Digamos, incluso a ustedes les va a ser, supongo yo, mucho más entretenido trabajar presencial que a través de una cámara con un jurado. Pero bueno, eso es algo que no lo podemos definir al 100% ahora. ¿Bien? ¿Qué hay? ¿Hay otra cátedra de seminario o la cátedra de práctica? No, por la unificación decís. Sí. Por esto no, sería si se llega a hacer con lo que es la materia del nuevo programa que tratan los mismos temas. Ah, está bien. La que comentó el doctor Galarreta, digamos. Es básicamente, son los mismos profesores, taller, incluso el taller de litigación y argumentación. Uno de los profesores incluso está en las dos materias, el doctor Santiago Inchausti, y también fue un desprendimiento de docentes que estaba en el seminario y que trabajaba con nosotros en el seminario, que ahora está a cargo de la nueva materia. Al ser una materia nueva, tienen pocos cursantes, y si nosotros somos pocos, a la hora de conformar los equipos para litigar, capaz que podemos hacer una coordinación entre los dos grupos, también para la división del trabajo de ustedes, porque como ya vamos a ver más adelante, no es lo mismo trabajar un caso de a 2 personas que trabajarlo de a 4, de a 5. Hay una división de tareas importantes a hacer, y entonces es más carga si son 2 contra 2, para decirlo de algún modo, cómo van a tener que litigar, así somos 4 versus 4, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo así medio rápido que doy, pero bueno, son también cuestiones que vamos a evaluar. En la temática, en la preparación, más o menos siempre trabajamos con las mismas líneas. Pero bueno, eso es algo que, igual volvemos al principio, el juicio no es la evaluación en sí, la evaluación es el trabajo del día a día. Así que el juicio es un complementario y es más una experiencia para que pongan en la práctica todo esto que vamos a ir trabajando 3 meses, porque si no es como que no le vemos el fruto directamente a todo este trabajo. ¿Bien? Sí, yo me quedé ahí escuchándote. Tengo una duda. ¿En el seminario 1 y seminario 2 se da el mismo contenido? Ahí sí, trabajamos. Que mencionaste justo qué seminario. Bien. Sí, trabajamos en conjunto. Lo que hacemos nosotros, como ya conocemos a quienes trabajamos con el seminario 1 y el seminario 2, el nivel de exigencia en tanto a correcciones, por ahí hacemos unas correcciones más precisas, quizás con alguien, ya lo vamos a ver, pero quienes estén comenzando ahora, la finalidad de cómo interrogar es que se haga bien la forma de hacer las preguntas. Y después quizás con alguien que ya está trabajando en seminario 2, ya vamos a apuntar a que bueno, esas preguntas vayan con un fin específico, con una intención persuasiva, que tengan, entonces tiene que ver más con el nivel de exigencia y de correcciones que nosotros vamos a ir trabajando al día a día. Claro, como generalmente es el mismo. Claro, pero por la cantidad de cursantes que somos, damos todo en conjunto. Buenísimo. Está bien, ¿no? Porque justo dijiste escenario 1 o 2 y me quedé pensando claro, si sí, no por ese tema. Algunos, en caso, como Felicitas, por ejemplo, en este caso, los repiten, otros dan este seminario y después dan otro. Eso ya después será a criterio de cada uno de ustedes a ver cómo quiere seguir. Gracias. Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿Algo que agregar? Bueno, les dejo el correo electrónico, por favor que escríbanme, así formamos el grupo para estar en contacto y le podemos mandar el material. Te digo, hay un grupo ya de Stitch que estamos algunos. Capaz que te podés el tema es que el grupo de Stitch creo que lo maneja el centro. Por eso generalmente armamos una parte, además también, o sea, ustedes tienen su grupo propio, ya hablan mal de nosotros, no hay problema con esas cosas. Ese para crítica, listo. Claro, exactamente. También nos pueden criticar el otro, no hay ningún problema. Pero bueno, generalmente lo hacemos para tener comunicación directa nosotros con ustedes. Más que nada, si ya algún día una modificación de la acusada, lo que sea. Bueno, y nada más, bueno, espero sus correos electrónicos, si conforman el grupo. Ya les adelanto que seguramente la semana que viene veamos el tema de teoría del caso. Después, cuando tengan el material, les digo bien el capítulo que es, por si lo quieren ir leyendo. Quizás, si llegamos, tenemos que todavía definir el cronograma. También veamos alegato de apertura. Todavía no lo tenemos definido eso, lo vamos a ir definiendo estos días. Y cuando ya tengamos conformado el grupo, le vamos a decir los temas con los que vamos a trabajar. Y bueno, nada más, muchas gracias por escucharnos.
No sé, Juan, ¿algo más que agregar? No, te agrego que fruto del contexto de la pandemia, la emergencia sanitaria, tribunales está bastante vacío y ha disminuido la cantidad de juicios orales, pero desde ya si tenemos algún juicio oral que podamos ver con jueces profesionales un poco para marcar esas diferencias a las que hacía referencia Maxi, les va a sorprender, más aún si hemos avanzado bastante en el cuatrimestre, van a ser muy críticos y eso es parte de la enseñanza de las diferencias y lo que uno tiene que modificar, que es a lo que aspiramos. Así que si hay posibilidades de algún juicio oral, lo vamos a organizar y vamos a ir a tribunales, siempre con las limitaciones de los tiempos. Así que nada más, eso. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa me escriben ahí por correo electrónico y nos mantenemos en contacto. Bueno, dale. Gracias. Gracias. Che, Maxi, ¿vos te podés quedar ahora 2 minutos? Perdona. Armamos otra reunión, porque está en el centro. Dale, ahí te armo. Nos vemos. Dale. Chao, chao.